Shalom, muy buenas tardes desde España. Aquí quiero hacer el resumen. Vamos a hacer un resumen a las dos preguntas que se puso en la comunidad en relación con el tema del Pesaj, ¿vale? Las dos preguntas tuvieron su truco y por esa razón bastantes personas pues tomaron algunas palabras, algunas ideas, fueron por alguna senda. Algunos dieron respuesta buena, pero por lo general eh, no han prestado atención a las preguntas, ¿vale? En realidad las preguntas están puestas al revés, ¿vale? La primera pregunta que puse es esa. Si Yeshua pagó el precio por mi pecado, ¿soy yo libre del pecado? Como se dan cuenta, lo puse aquí en negrita para que resalte, ¿vale? Pero si hubiesen prestado atención a la segunda pregunta, quizás hubiesen dado cuenta cuál sería el orden de presentar o contestar a los asuntos. La segunda pregunta es la siguiente. ¿De qué cosa nos ha librado el sacrificio del cordero? Que de nuevo lo puse entre comillas. ¿Por qué? Por eso especifiqué el cordero tanto en el tipo como en el antitipo, ¿vale? Y hablé de qué cosa nos, porque mencioné aquí, es un asunto que nos incumbe a todo el pueblo. Por ende, desde el momento, y no solo nuestro pueblo, sino desde principio de la creación, desde el primer sacrificio del cordero, se podría poner la pregunta, ¿de qué cosa libró a Adán? ¿Vale? Y así a todo el pueblo de Israel mediante todo el sistema de sacrificio hasta la fecha, a nuestros padres en el Tanaj como tipo y mediante la ofrenda de Yeshua a nosotros también, ¿vale? ¿De qué cosa nos ha librado el sacrificio del cordero? Por eso mencioné tipo y antitipo, es decir, a los que sacrificaban literalmente el cordero y para los que creen en Yeshua, sabiendo que Él es el antitipo, ¿de qué cosa nos libró el sacrificio de Yeshua? ¿Vale? Eso, si hubiese prestado atención a esta segunda pregunta y hubiesen pensado en el tipo y el antitipo, hubieran pasado tiempo en el Tanaj, donde aquí se nos enseña todo el sistema levítico en cuanto al propósito y el porqué y cómo se hacen todos los sacrificios. Y así, en la luz de esto o con esta proyección en la mente, quizás hubieran podido dar respuestas mejores al pensar qué es lo que hizo Yeshua y en realidad de quién nos libró. Pero, al no tener en cuenta tipo y antitipo, nuestro pueblo en el pasado, en el presente, la segunda pregunta, se agarraron del pecado, ¿oh?, de lo que Yeshua hizo, sin tener, es decir, siguieron una pista de interpretación en base a algo que se supone que él hizo, ¿vale? Pero, ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? En el Tanaj, ¿vale? Hemos estudiado aquí durante 3 Shabbat pasos que una persona tiene que dar desde el momento cuando está gentil, se encuentra como gentil, sin nada, sin esperanza, fuera de los pactos, hasta que entra en el pueblo, del pueblo aprende. ¿Qué hace aquí? Pues aquí le viene el conocimiento sobre el Cordero, ¿vale? ¿Y por qué? Que hay un redentor. ¿Para qué es el redentor? Pues un redentor se necesita o lo necesita una persona que se le activa la conciencia que tiene alguna culpabilidad. Cuando una persona tiene la conciencia activada a causa de una transgresión, siente la necesidad de un cordero, de un redentor, de una expiación. Entonces agarra su ofrenda y empieza a pasar camino por el pueblo, hacia hacia el lugar del sacrificio, entra en el templo por la puerta, ¿vale? Aquí hace la ofrenda. ¿Cómo hace la ofrenda? Pues pone su mano sobre la cabeza del animal, aquí testifica su pecado y más allá lo degolla, ¿no? Entonces el sacerdote cumple con su deber haciendo cierta tarea. Bueno, para esto hemos visto que, bueno, en el estudio que hemos hecho, hemos llegado hasta el lugar adentro del lugar santísimo, lugar sagrado, y hemos visto el camino de un pecador hasta la presencia de Elohim,
del pecador hasta la restauración completa. Bueno, lo vimos así en grande. El estudio está por escrito, no, está en el canal de YouTube disponible, ¿vale? No está por escrito, no es en estudio de escrito. Pero antes de leer una cita que todos ustedes la conocen, vamos a hacer este paso para entender la segunda pregunta y después vamos a entender la primera. ¿De qué se trata? Porque si entendemos la segunda, vamos a tener más claridad sobre la primera. ¿De qué cosa nos ha librado el sacrificio del Cordero? ¿Vale? A nuestros padres en el Tanaj mediante el sacrificio literal y a nosotros mediante la obra de Yeshua, que es el antitipo del Cordero que sacrificaba a nuestros padres. ¿Vale? Hay muchas citas, pero voy a leer solo algunas para que así nos encaminemos. Bueno, en todo caso, muchas personas dicen eh, que no tienen, que no son, que no hacen ningún mal, ¿no? Conocen un montón de personas que no hacen ningún mal, no roba a nadie, no miente a nadie. Eso no significa que son personas que no transgreden, ¿vale? Porque no necesariamente se cometen pecados por acción directa, sino igual por ignorancia o por una persona que considera que está bien, no se da cuenta que los actos, los pensamientos, lo que está haciendo en realidad es en contra de las instrucciones de la Torá. Por lo general, los pecados por ignorancia son todos aquellos que una persona que no conoce la Torá se deja guiado por otros caminos pensando que hace lo correcto. Por ejemplo, ya conocen demasiadas personas que dicen, yo quiero que el Espíritu me enseñe, el Ruaj me guía, que yo no necesito de personas, yo no necesito de hombres, Elohim conoce mi alma, ¿no? Entonces, hay bastante personas que tienen esta filosofía en la cabeza, ¿sabe a qué me refiero? Entonces, todos esos pensamientos son contravención directa de las escrituras, por ignorancia, porque obviamente las personas que piensan así desconocen las leyes de Israel, donde el pueblo de Israel es un ejad, necesita principios y necesita purificación, ¿vale? Necesita principios para que todos los problemas se juzguen y así en la suma de muchos ojos, ¿no? Se ve todos los errores, se ve todos los fallos y así uno al decir a otro, mira, fallas aquí, el que tiene fallos, pues él quizá no se da cuenta sobre sí mismo, pero al verse desde la perspectiva del otro, así se da cuenta, aquí tengo un problema, no me había dado cuenta, gracias, ¿no? Era lo suyo. Así sé dónde trabajar para estar bien contigo, con mi pueblo, con la Torá, que en este caso me advierte a través de tus ojos, y obviamente con Elohim, porque el propósito de toda la restauración, corrección, es ponernos en buenas condiciones con nuestro Creador y obviamente uno con el otro. Hay por esta razón que las ovejas perdidas están reunidas en rebaño, ¿vale? No se quedan aquí, bueno, uno en el monte de España, otro por el monte de Chile, otro por el monte de Paraguay, bueno, sobre los montes, ¿vale? Por donde fueron esparcidas, ya conoce la alusión al Tanaj, a esta profecía, donde fueron esparcidas todas las ovejas de Israel por todos los países del mundo, ¿vale? No es así. Él nos reúne como sea en grupos, en formas físicos o virtuales, como tenemos nosotros esta congregación aquí internacional hebreo-israelita, mi Redentor Yeshua, pero otros tienen congregaciones físicas donde se pueden congregar. No hay ningún problema. El hecho es que Adonai reúne. No tiene individualismo con las personas para darle enseñanzas particulares, ¿vale? No tiene favoritos, sino que enseña una Torah para todos, ¿vale? Y esta tiene su propósito. Bueno, una de estas leyes que le quiero leer se encuentra en... ¿dónde está? Aquí en Levítico, capítulo 4, dice, por ejemplo, eh, habla a los israelitas, ¿vale? ¿A quién se dedica este mensaje? Al pueblo de Israel, ¿vale? Habla a los israelitas y diles, si alguien peca por inadvertencia, ¿vale? Entonces se puede pecar por ignorancia, por error. Se puede errar un blanco, desde luego que sí, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando una persona, por lo general, cuando una persona desconoce los principios de la ley, entonces su propia mente le sirve, como dice que eso es, eh, uno mismo dice que él es la ley, ¿vale? Su propia,
su propio concepto, su propia interpretación, su propia idea, lo toma como ley y cree que esta es la voluntad de Elohim, ¿vale? Eso por lo general. Desde luego ocurre situaciones cuando una persona de verdad conoce las leyes, entonces sin querer algo que no desea, pues eh, toca un cerdo, ¿no? Por ejemplo, que estamos por aquí. Sin querer, mete la mano en una bolsa y cuando saca afuera, pensando que encuentra un chorizo de pavo, encuentra una mortadela de cerdo. Bueno, entiendan, es un pecado sin querer, ¿vale? Por ejemplo, que no tenía la intención de tocarlo, porque la Torá prohíbe tocar un cuerpo muerto y cuanto más el cerdo, ¿vale? Eh, sobre cuál Levítico 4, verso 2, ¿vale? Si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Adonai, ¿vale? Cualquiera. Aquí no dice uno o dos o tal, ¿vale? Entiendan que no hay, que el principio que se menciona en los escritos apostólicos, el que se hace culpable de una se hace culpable de todas, por eso aquí no hace excepción. Cualquiera de los mandamientos de Adonai sobre lo que no se debe hacer. Obviamente, hay cosas que tenemos que hacer, cosas que no tenemos que hacer, ¿vale? Por eso la Torah nos es instrucción. Si uno peca haciendo cosas que no debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas, bueno, hay una lista por aquí abajo, y por ejemplo, se da un verso que quiero leer aquí, solo voy a mencionar para que se queden con la cita. No lo voy a explicar en esta ocasión porque no tiene nada que ver con nuestro contexto, pero la cito por, para que no pase desapercibida, ¿vale? Porque hemos dicho, el sacerdote es el representante del pueblo. El profeta es el representante de Elohim ante el pueblo, ¿vale? El sacerdote es el representante del pueblo ante Elohim. Entiendan bien este principio. Como en el caso de sumo sacerdote Yehoshua, sobre el cual hemos estudiado en Zacarías capítulo 3. Levítico capítulo 4, verso 3. Si el que peca es el sacerdote ungido, ¿qué significa su pecado? Ah, bueno, que el corazón, el individuo, no. Las cosas no funcionan así, ¿vale? Haciendo culpable el pueblo, ¿vale? El pecado del sacerdote afecta a todo el pueblo, aunque el pueblo no es culpable. Ese es el principio de Had, ¿vale? Por eso, todas las personas que tienen este concepto que van a por aquí individual y que el Espíritu los guíe, fallan por ignorancia o de forma directa. Aquí es uno de los principios donde se indica no puede. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un representante de un pueblo, ¿vale? ¿Y qué quiere Adonai de parte de nosotros? Que todos seamos una nación de reyes y sacerdotes, ¿vale? Pero no para ser individuales. Entiendan. Quédense con el texto, mediten, ¿vale? Dice el verso 6, por ejemplo. ¿Qué sucederá cuando se comete un pecado en contra de cualquiera de los mandamientos? Pues capítulos 4, verso 6 dice, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Adonai frente al velo del santuario, ¿vale? Hacia él. Pero no solo eso, sabemos que tuvimos un estudio de los 7 veces que se roció la sangre, bueno, un estudio que hemos hecho. Voy a ver por aquí 27, verso 27, si uno cualquiera del pueblo, una persona que sea, ¿vale? Eh, varón, mujer, anciano, no importa la edad ni el género, ¿vale? Género, ¿vale? Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca, de la tierra de Israel, se entiende, ¿vale? No se refiere a los eh, fenicios, ¿no? Peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de Adonai, haciéndose así culpable, ¿vale? ¿Qué es pecado? Transgresión de la Torah, ¿vale? Mandamientos, instrucciones, leyes, normas, principios, todo lo que tenemos en la Torah, eso es la suma de las indicaciones que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer. Si hacemos algo que no debemos hacer, obviamente eso significa culpabilidad. Si no hacemos algo que debemos hacer, por igual es una transgresión, ¿vale? Verso 28. Si se le advierte del pecado cometido, porque uno por ignorancia no sabe, pero si se le indica, presentará como porque tenemos obligaciones. Si ves a tu hermano, no puedes pasar de alto por alto. Hay que decírselo tú mismo. Y si no, lleva a otro. Si no, llévala delante de la comunidad.
para que así salve su alma, porque tenemos obligación unos sobre los otros. Las personas que andan individual por su propia cuenta, ¿qué sucede? Pues obviamente no entra dentro de este paquete de leyes, no se le puede aplicar porque anda solo. ¿Quién le va a decir? Obviamente quien anda así es que no quiere que alguien le diga algún mal que hace. Bueno, que me siempre hay muchas cosas de que hablar porque es sin fin las enseñanzas de las escrituras. Bueno, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Hemos estudiado que para el 10 de Aviv se tiene que elegir que un macho, sea del cabras, sea de las ovejas. Aquí otra vez tenemos las inducciones que los separa por las dos. Impondrá su mano sobre la cabeza. ¿Qué hemos dicho que hace? El pecador, pues, pondrá su mano sobre la cabeza. ¿Qué hará aquí? Para acariciarla, se supone que la degolla, ¿no? Eso es con el propósito de testificar la transgresión o la falta que cometió. Y la inmolará en el mismo lugar de los holocaustos. El sacerdote hará su trabajo, mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre al pie del altar. ¿Vale? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá con la iniquidad, con la transgresión de esta persona culpable? Pasará sobre el cordero, del cordero se quitará la sangre y con esta sangre se hará un cierto protocolo, ¿vale? Algunas veces se ungen los cuernos del altar, otra vez se derrama, otra vez se lleva delante del lugar santo y por fin, incluso sobre la arca de la alianza, aquí se unta también, se unge también con sangre y sobre la cortina, pues igual hacia ella se salpica. ¿Vale? Hay diferentes métodos. ¿Vale? Entonces, todo esto, desde el pecado hasta el pecado se transfiere sobre el animal, la información, ¿vale? El animal se convierte, se pasa a través de la sangre sobre el altar, sobre el templo, sobre la cortina, sobre el lugar, arca de la alianza, sobre todo los símbolos, lo lleva el sacerdote encima, ¿vale? ¿Qué sucede con la perdona? Con la persona. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. ¿A quién? A la persona. Pero ¿qué pasa con el pecado? Hemos dicho, pasa sobre el cordero, la persona ya queda libre, ¿vale? El sacerdote hace un protocolo, hace un cierto rito, y este rito hará que la persona quede justificada, libre de la sentencia. ¿De qué sentencia estamos hablando? La paga del pecado es la muerte, ¿vale? Sé que hay mucho más aquí en juego para hablar, pero bueno, el tiempo, aquí son las 0:02, es decir, ya medianoche gregoriana, y no puedo profundizar tanto, pero hay demasiados principios de justicia aquí dentro, la razón por cual se tiene que hacer así. Pero buscamos respuesta a nuestra pregunta de qué cosa nos ha librado el sacrificio del cordero, tanto en el Tanaj como en el antetipo. Bueno, sigue antes de concluir con esta pregunta, voy a seguir con algunas citas más. Impondrá su mano sobre la cabeza y la inmolará en el mismo lugar del holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre al pie del altar. Separará todo el sebo de la víctima como se separa el sebo de un sacrificio de comunión y el sacerdote la quemará en el altar como calmante aroma para Adonai. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará en el caso cuando se trata del sacerdote, ¿vale? En el caso que se trata de la persona, para la persona. Si llevará un cordero, ¿vale? Entonces se puede llevar eh, un macho de cabra, ¿vale? Verso 28, o se puede llevar un cordero, dice verso 32. Y por eso está la indicación, el Pesa, día 10, elegir en el 10 de la Aviv un macho cabra o cordero, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el tipo que representa al antitipo, quien es Yeshua, como símbolo de algo que él iba a hacer, ¿vale? Entonces, tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos, una misma obra se hizo, ¿vale? La obra de Yeshua activó todo lo que hicieron nuestros padres en el Tanaj. Al seguir este protocolo, se le consideró por justificación debido a lo que no que el cordero hacía, porque eso era un símbolo de lo que él iba a hacer, Yeshua. Entonces, cuando Yeshua dijo, se acabó, se les activó a ellos todas las ofrendas, todos los sacrificios, toda buena esta disponibilidad de corazón para cumplir.
y hicieron como tal, como justificación, ¿vale? Delante del día de juicio, cuando van a resucitar dentro de 1000 años y todos se presentarán, todos estos detalles se le justificará, es decir, la justicia quedará satisfecha en cuanto la ofrenda de las personas que trajeron con buena sinceridad un cordero, porque este cordero era símbolo de Yeshua, ¿vale? Ahora, Yeshua aplicó su, eh, su sacrificio, justificó o vindicó o se activó, ¿no? Ese principio como si fueran ellos, como si fuera Yeshua en aquella persona, ¿vale? Aunque Yeshua era en el cordero, en tipo, él era el antitipo, ¿vale? Entendemos, creo que aquí. Si llevará un cordero como ofrenda suya por el pecado, sé lo que lleve, sea lo que lleve una hembra, que lleve una hembra sin defecto. Impondrá, bueno, cordero que sea una hembra, sea lo que lleve una hembra sin defecto. Bueno, creo que esta edición es un poco rara aquí. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en lugar donde se inmola el holocausto. Bueno, es lo mismo que se hizo con la cabra, se hacía aquí con la parte del animal, de este cordero. Verso 35, y se le perdonará, ¿vale? Por el pecado se hacía expiación por él y por el pecado cometido y se le perdonará. Es lo que dice aquí. El verso, en el capítulo 5, el verso 17, bueno, hay muchas citas aquí, bastante con los ritos. Dice, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Adonai ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, pasará por inocente. No, será culpable y llevará su castigo. ¿Vale? La paga del pecado es la muerte. Si una persona no hace lo debido, lo que hemos visto aquí, que tiene que presentar su ofrenda y seguir su procedimiento, será culpable y llevará su castigo. Entonces, ¿qué hizo el Cordero? Llevó un castigo en nuestro lugar. ¿Vale? Llevó un castigo en nuestro lugar. Entonces, quédese con esta idea porque quiero llegar a leer una cita de los escritos apostólicos para que entienda, ¿vale? Eso hizo en el pasado. La persona, cuando testificaba el pecado sobre el cordero, transfería la cuenta, con todo lo que significa eso, la cuenta sobre el animal que pagaba con su vida, ¿va? Su sangre hacía una obra a favor de la persona y igual se hacía una expiación, ¿vale? Esto de la expiación y de la purificación tiene que ver con el día de Yom HaKippurim. Pero eso es otro asunto que incumbe a Yeshua. En mi caso es de que me libró a mí, ¿vale? Pues si yo soy culpable, quedo libre, ¿vale? Quedo libre como persona, pero la cuenta de algo que yo hice queda registrada. ¿Dónde? Pues en los cuernos del altar, aquí en la pie del altar, hacia la cortina del santuario, dentro del santuario, queda el registro de toda actividad. Aunque yo fui perdonado, el registro queda aquí recordando un hecho. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Yom HaKippurim, ¿vale? Cuando se hacía expiación completa y se borraba toda la cuenta, ¿vale? La persona quedaba libre, ¿eh? La persona quedaba libre, pero el registro quedaba aquí, con el nombre. La persona tal acudió al protocolo de la redención, testificó su pecado, fue libre, pero el pecado sigue aquí. ¿Ah? La información sobre el pecado sigue registrada. ¿Vale? Una cita que muchas veces da bastante dolores de cabeza y resulta de muchas interpretaciones dentro del cristianismo, es la de Colosenses capítulo 2, verso 14. Aquí dice lo siguiente, bueno, voy a leer de Reina Valera, voy a leer de dos ediciones. Reina Valera para que todo la conoce y la otra se lo voy a decir después. Dice, anulando el acta, ¿quién? Pues Yeshua cuando murió, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, ¿vale? Lo voy a leer porque esta es mejor, la edición, a ver si la encuentro por aquí, Nueva Traducción Viviente, ¿vale?
Es más corta y más directa. Colosenses 2, verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Bueno, aquí en el santuario, ¿qué sucedía? Pues quedaba un registro de algo que una persona hizo. La persona fue librada, como vimos, ¿no? El sacerdote hace expiación y la persona queda libre del pecado, pero el pecado sigue aquí, no desaparece. No el pecado, la cuenta del pecado, la cuenta, la información por el pecado se pagó, la muerte, pero el registro sigue aquí vigente, ¿vale? ¿Recuerdan cuando hemos estudiado sobre el sumo sacerdote de Joshua? ¿Quién estaba a su parte derecha para acusarle? El Hasatán. ¿Qué tenía delante? Pues una cuenta. No, Satán en la izquierda, a la derecha es el Redentor. Tenía, bueno, ¿dónde estaba? Tenía una cuenta y esta cuenta se le reclamaba o de eso se hacía culpable de este registro que tenía, mira, esto tal, 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 tal. Mientras existe la cuenta, el mal tiene derecho y reclama lo suyo, ¿vale? Reclama una justicia, reclama una venganza. Y por eso la obra de expiación prácticamente pues anula, ¿vale? Hace que esta carta o este registro donde se quedan aquí la marca del que recuerda la transgresión, mediante la expiación queda borrada para siempre. Cuando Yeshua entregó su vida, aquí se cumplió el Pesaj como el cordero que que paga vida por vida, ¿vale? Eso es la ley del talión. ¿Quieres que viva? Pues hay que darle la vida a uno, porque el pecado reclama su muerte. ¿Quiere que el otro viva? Pues alguien tiene que pagar en su lugar. En este caso es lo que hace el Goer, ¿vale? Vida por vida, un trueque. Él toma la mía, mi vida, llena de culpabilidad, y me da a cambio su vida para que yo pueda vivir eternamente. Y por eso muere. Pues con su muerte no solo se activa lo que tiene que ver con el Pasaj, sino también con la expiación. Porque mediante su sacrificio, él, dentro del día de Yom HaKippurim, él es la persona que carga, como hemos estudiado, carga la transgresión, la iniquidad. ¿Y qué sucede con esta? Con eso se hace expiación. Porque con una parte de sangre del chivo inmolado se hace purificación, se hace una limpieza, pero toda esta, toda esta información, toda esta carga, todas estas notas, ¿vale? Todo este registro pasa desde el santuario, porque en el día de Yom HaKippurim el sacerdote purifica, es decir, con la sangre de este chivo que se inmola, que se sacrifica, se hace un ritual de purificación para el altar, para la cortina, para el altar de incienso, para el altar eh, con la Torah, que tiene la Torah dentro, ¿no? Se hace una expiación para todo el pueblo, se levanta, para decir así, todo este registro, todo este disco duro, todo este almacenamiento de datos y se encarga sobre la cabeza del chivo expiatorio que está sacado fuera del campamento, exactamente como Yeshua, ¿dónde murió? ¿En la ciudad? No, fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y es aquí donde lo enviaron para que muera. Y aquí es donde murió Yeshua haciendo expiación. Porque este pecado no representa, este chivo expiatorio no representa al diablo, hemos estudiado, no representa a Yeshua. Y es lo que dicen los escritos apostólicos, que él se hizo maldición al cargar nuestros pecados, ¿no? Es la obra que hacía el chivo expiatorio. ¿Vale? Y aquí es lo que quiere decir, de esta manera desarmó a los gobernantes, es decir, había los gobernantes, el mal, el que estaba al lado del sumo sacerdote Yehoshua, estaba aquí para acusarle, es lo que está diciendo, de esta manera desarmó a Hasatán, al acusador, ahí a las autoridades espirituales, ¿vale? Todo el sistema del demonio, de los diablos, que están obviamente adversos a nosotros, a los que han entrado en este proceso de redención. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Vale? ¿Por qué obtuvo victoria? Porque la paga del pecado es la muerte y él murió. ¿Vale?
Entonces, todo lo que podría reclamar el Hasatán queda justificado y el precio que reclama el mal fue pagado completamente, vida por vida. Por eso es una vida, como decían los Salmos, una cita que me gusta mucho. Uno puede trabajar toda su vida, no es capaz para redimir siquiera su propia alma, ¿vale? Pero él sí. Por eso un malaj no puede hacer, ni nosotros, pero él sí, ¿vale? Eh, ahora, ¿de qué cosa, si Yeshua pagó el precio por mi pecado? Dice la primera pregunta. ¿Soy yo libre del pecado? Según lo que dice aquí, bueno, creo que ya se entendió, él anuló el acta con los cargos, ¿vale? Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros, ¿vale? No anuló la Torá, porque la Torá, Shaul mismo no es hipócrita, no se contradice a sí mismo. No dice es perfecta, justa, recta y buena, con el suficiente para llevar a la persona a toda la perfección, ¿no? Para que después diga, pues no, esa fue puesta sobre el madero, aquí fue destituida, ya no hace falta más guardar la Torá, porque ya estamos eh, en el Mashiach, y aquí ya Él cumplió todo para nosotros. No está diciendo esto, ¿vale? Entonces, por eso, para entender lo que quiso decir, siempre hay que acudir al Tanaj. Cuando se entiende el proceso de la transferencia del pecado y la liberación de una persona de su pecado y qué sucede después, pues ¿y dónde queda ese registro, esta acta, y qué es lo que borró Yeshua pagando con su vida? Entonces pueden entender desde otra perspectiva esta cita. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, dice. ¿Vale? Entonces Elohim le dio vida en Mashiach al perdonar todos nuestros pecados. Claro, la mayoría leen así y se imaginan porque hablan de la naturaleza pecadora. ¿Qué hace la naturaleza pecadora? Pues engendra pecado, comete pecado. ¿Qué hago yo cuando cometo pecado? Pues obviamente acudo al Cordero. ¿Qué se sucede con mi pecado? Se transfiere sobre el Cordero, sobre el santuario y aquí queda registrado. Yo soy libre de este pecado que cometí porque fue pagado, pero no significa que yo me libero de pecado. En ningún lugar aquí se dice, aquí, por ejemplo, en verso 13, no dice que la muerte de Yeshua nos quita la naturaleza pecaminosa, ¿vale? No, el sacrificio del Cordero me quita el pecado que cometí. De hecho, la cuenta, el registro que me declara a mí culpable, ¿vale? Hay una ley que yo la he transgredido. Queda el registro de esta transgresión de una ley que yo infringí, ¿vale? Si yo hago teshuvah, me arrepiento, ¿qué hago? Pues obviamente tengo que cumplir con la Torah, llevar el cordero y traerle como precio, como me reclama, sobre quien yo tengo que testificar la transgresión, el pecado y así inmolarlo. ¿Vale? Todo eso representa a Yeshua. Si cometemos un error, pues obviamente hay que ir a él. No podemos matarle dos veces. Por esa razón, uno que entiende los principios de la Torah no puede volver a pecar para matarlo, porque no puede matarlo más. De aquí la idea que tenemos que vivir conforme a lo que hemos enseñado, a lo que hemos aprendido, ¿vale? Para así no volver a pecar. Eh, ¿Vio otra cita? Entonces, si Yeshua pagó el precio por mi pecado, ¿soy yo libre del pecado? Sí, del pecado que yo he confesado, pero no soy libre de la naturaleza pecaminosa para no pecar más, ¿vale? Aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se quita eso? Ocurre una extirpación como con la milá, que estábamos hablando de la circuncisión del prepucio. Pues sí, un trozo de carne se quita de aquí y ya está. Esta no funciona. A Adán cuando pecó no se le añadió algo para que eso sea extirpado después como un cáncer, un tumor, ¿vale? No le vino un tumor. Se desarrolló algo dentro de él. Y esta no se extirpa de hoy a mañana.
¿Por qué? Porque no es algo externo, fue algo que yo desarrollé dentro de mí. Porque por eso indica la propia concupiscencia de uno. La concupiscencia de uno no se quita por milagro, no es que se puede extirpar. Yo necesito luchar con ella, ¿vale? Necesito luchar con ella para vencerla, ¿vale? ¿Qué hizo Yeshua? Cuando yo hice Teshuvah, ¿qué pasó después? Pues entré en Tefilá, hice la alianza mediante el significado de la muerte. Es lo que representa el verdadero corte. Este término milá, que es corte de algo, me corta a mí desde la tierra de los vivos y desde el poder del pecado, ¿vale? Me libera de la esclavitud mediante la muerte. Yo no soy más siervo del pecado. Tengo libertad para elegir y estoy totalmente perdonado porque ya hice, traje el cordero, testifiqué el pecado, él hizo la expiación, pagó por mi vida. La cuenta con lo que yo hice hasta el momento cuando yo entré en agua, cuando yo morí junto con él, el símbolo de lo que él hizo a favor de mí, y tuvo lugar esta milá auténtica, este corte de mí, no de un prepucio, de un trozo de carne, sino de mi vida, con mi cuerpo, de entre el mundo, el sistema de adorar deidades ajenas, de transgredir, de comer inmundicias, de hacer toda clase de males, ¿no? Todo lo que está en contra de la Torah. De ir por mi propia cuenta, no tener en cuenta a mis hermanos, es un pecado, ¿vale? Eh, Abandonar la comunidad es un pecado, no porque nosotros lo mandamos. Es un principio de las escrituras. Shaul lo enseña, no la tengáis eso por costumbre. El que tiene costumbre, pues, huye del rebaño. ¿Qué significa? Pues sale fuera del redil. ¿Qué hay fuera? Bestias. Entonces, no se debe sorprender uno porque no alcanzará el blanco, porque el blanco está puesto para que se alcance estando dentro de un redil, ¿vale? Bueno, entonces, si mediante la tevilá, esta acta, cuando yo me identifico con Yeshua, en mi caso queda borrada, sí soy libre de pecado, ¿vale? Se me quita del medio mediante la tevilá porque me identifico mi cuerpo, mi alma, mi mente, todo lo dedico en un mismo sentido para hacer esta transferencia inteligente y consciente de lo que estoy haciendo, ¿vale? Por esa razón los que están en el grupo del bautismo no sé, yo quiero bautizarme, vale. La persona que salió de la comunidad quería bautizarse ya antes del Pesaj, pero no para hacer el cambio necesario. Entonces salió y se marchó, porque eso no funciona así. Y nosotros nos damos la tevilá porque no jugamos con el bautismo de hoy a mañana. Una persona entra aquí, ¡bluc!, en el agua y ya un chapuzón y ya está, un hebreo. No tenemos una cinta, eso hacen los católicos, los cristianos sacan cristianos por la cinta y mesiánicos así, y lo bautizan a la ligera. Aquí se trata de muerte y de vida. Si no muere la persona, pagará con su vida. ¿Vale? Si no hace lo debido, como hemos citado, uno será culpable por ignorancia o de forma directa será culpable, morirá, pagará por ello. Entonces, si yo lo sé y no se lo digo, si uno no es consciente, yo se lo tengo que decir. ¿Vale? Una vez que le haga consciente, él elige lo que está haciendo con su propia vida, lo que hemos leído, ¿vale? Aquí voy a poner un poquito con los textos. Levítico 4, Levítico 5. Bueno, ustedes lean todo el capítulo porque tiene muchas instrucciones eh, en estos principios. Entonces, si fuimos perdonados, si esta acta que era en contra de nosotros, mediante el sacrificio de Yeshua, fue apartada de nosotros y nuestra cuenta está en cero, como bien comentaron algunas personas en la comunidad, no significa que yo no puedo volver a pecar. No significa que soy libre de mi naturaleza, ¿vale? Tengo cuenta cero, tengo cuenta borrada, como el pecador para quien se hacía expiación y cuyo pecado era perdonado, ¿vale? Yeshua quitaba la cuenta y dejaba sin palabras, es decir, al mal, sin posibilidad de poder reivindicar alguna cosita, porque él al morir
pagó incluso esto. E hizo con su sangre limpieza, purificación, para que nunca nadie pueda reclamar más por un pecado para el cual se hizo la Teshuvá, se pagó con la muerte y se expió y se eliminó, ¿vale? Hay muchas cosas que se está haciendo mediante el sacrificio, no solo que muere por mi pecado. Hay todo un protocolo, un ritual que el Tanaj nos enseña a través de todas las leyes para que así quede vindicado que Adonai es justo, que incluso para lo que reclama el mal se le paga, ¿vale? Pero, como se ha dicho, yo libre, pero no de la naturaleza. Esa es la naturaleza. Yo tengo que sujetarla a los principios de la Torah. Porque si una persona fuera libre de su Torah, libre de transgredir la Torah, no habría necesidad para que Yeshua diga, el que me ama guarda mi palabra, porque, a ver, lo harías porque sí, no había otra oportunidad de no hacerlo, ¿no? Pero nos dejó la libertad, ¿vale? Una persona que tiene la cuenta en cero porque se le borró, se le hizo expiación, fue perdonado y se fue expiada, eso fue pagada y olvidada como si nunca hubiese existido tal ni cuenta de tal pecado. Eso es lo que el Taná dice, tiró vuestras transgresiones en el mar de olvido, ¿vale? Conocéis la referencia, está en los profetas, ¿vale? ¿Qué queda? Pues está en eh, la pregunta del día de domingo y el día de hoy viene en base al estudio que se llama Las fiestas de Adonai, el ceder entre el pan y la copa de vino, ¿vale? El estudio que le vamos a poner aquí en la comunidad. Aquí hay una cita y en base a esta cita pues llegaron las dos preguntas para que una vez creando todo este conjunto podamos llegar a Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, ¿vale? Una vez que una persona tiene la cuenta borrada, ¿vale? Este registro, este acto que estaba en su contra, ¿vale? ¿Cómo? Porque estaba aquí, dentro del al pie del santuario, sobre la cortina del santuario. Es algo que todavía, aunque yo fui perdonado, el registro queda aquí. Y este registro, siempre hay una razón para dejar mandar una mancha, una sombra, extender una sombra y tachar a la persona pecador, perdonado, pero pecador. ¿Qué es un pecador perdonado? Pero sigue siendo pecador. ¿Por qué? Mira, aquí está. Aquí tengo el disco duro con toda la información. Tengo tu foto, tengo tu archivo, mira tus palabras. Aquí he guardado tu audio. No, aquí está todo archivado. La redención borra esto. Soy una persona libre de lo que cometí, pero no un esclavo para no, sujeto a la Torah para no volver a pecar más, ¿no? Yo soy libre del pecado y libre para poder pecar. Es lo que me hace la Torah. La verdad te hace libre, ¿vale? Efesios 4, verso 22 a 24 dice, desháguense de su vieja naturaleza pecaminosa. Pero no se supone que me tiene que librar el Mashiach, ¿no? El Shaul, vuelvo a decir, no es un necio que no sabe lo que está diciendo. No tiene una paranoia que ahora habla de una cosa, mañana de otra, se imagina quién sabe que suena, ¿no? ¿No? Desháguense de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿No? Un momentico. Pero el verso 13 de Colosenses 2 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se le habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo se quita la naturaleza pecaminosa? Por la muerte de Yeshua. Soy libre de pecado, pero no libre para... eh, libre en el sentido que no puedo pecar, que no sé cómo expresarlo. Soy libre de pecado, pero no significa que no tengo la oportunidad o la posibilidad alguna de pecar más, porque la redención no es una llave, no es un ibuprofeno, un antibiótico, algo que destruye el mal, ¿vale? Me perdona, me lo expía, me lo quita la acta o la cuenta de lo que estuve haciendo, no de lo que puedo hacer, ¿vale? Esa libre albedrío no se me lo puede quitar.
¿vale? Tengo el derecho de elegir. Entonces, al no estar borrada mediante la redención, por esa razón Shaul dice, desháguense de su vieja naturaleza. ¿Cómo se deshace? Y de su antigua manera de vivir. ¿Cómo me deshago? Porque Shaul igual decía, ¿quién me librará de este? Claro, sin redentor imposible. De esta corrompida, que está corrompida, ¿por qué? Por la sensualidad y el engaño, ¿vale? Porque vino del principio. Esa es la forma como entró, mediante el engaño y mediante el deseo, el querer. Y en cambio, ¿qué puedo hacer? ¿Algo que hace él o algo lo que tengo que hacer yo? Y él hace su parte. Vimos en la ley que él hace su parte, a mí me corresponde la mía. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Vale? Entonces, tengo por mi parte una obligación de deshacerme de, o puedo, tengo que disponerme y mentalizarme con la idea de toda cosa mala, que si lo veo yo, que me lo indica la Torá, que me lo pueda averiguar de un vecino, de una película, de una música, de donde sea, ¿vale? De donde sea que constato que tengo algo mal, tengo que mostrar disponibilidad y clamar por auxilio para que Él me ayude, ¿vale? Entonces, cuando yo hago mi parte, Él hará lo que prometió que va a hacer. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Vale? Por eso se crea conjunto. Como el mal crea conjunto para que yo tropiece, ¿por qué viene eso? Porque yo lo deseo. Igual el bien, pues Adonai crea el conjunto porque sabe que yo estoy disponible para hacerlo como tal. ¿Vale? Para aprovechar su actitud. Póngase la nueva naturaleza. ¿Qué? Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Elohim, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Vale? Tengo a mi disponibilidad. ¿Dónde está eso? Me lo muestra la Torah. La disponibilidad que yo tengo para librarme del mal, ¿vale? Con la ayuda, vencieron por la sangre del Cordero, ¿vale? Deje que el Espíritu les renueve. Él hace su trabajo purificador si yo me dispongo. Si me dispongo a desechar tengo disponibilidad como Set, ¿no? Buscó a Elohim, invocó a Elohim, a diferencia de Caín, que ni desea ni que se cambie, ni que el Ruach lo renueve, ni nada. Estaba contento. Y de él salió un poderoso guerrero, Nimrod. ¿Vale? Póngase la nueva naturaleza. Si Adonai me dispone algo y yo sé cómo, cuál es el funcionamiento para que yo entre en posesión, tengo que mostrar disponibilidad en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en todo lo que tiene que ver con mi ser, ¿vale? Para que si me dice eso está mal, pues buscar hacer el bien y desechar el mal, ¿vale? ¿Cómo se desecha el mal? Hacer el bien, ¿vale? Póngase la nueva naturaleza. El bien en sí es un potencial restaurador. Quita, borra, mientras la obra de la redención hace su trabajo de limpieza, de purificación, a medida, porque eso va a una cadena perpetua, ¿vale? Entiendo el mal, me arrepiento porque vuelvo delante de Yeshua, como si traería el sacrificio, acudo a Él en virtud de lo que Él hizo, sabiendo que lo que Él hizo se activa para el futuro, se activa para el pasado y para el presente, en cual yo, el verbo jové es el presente, en cuanto entro en conciencia que algo no está bien. ¿Vale? Cuando yo hago el procedimiento para librarme de este mal, pues acudo al Cordero y se me considera como justificación y su muerte pues borra y la cuenta queda justificada porque lo que hizo Yeshua lo hizo para siempre. Y seré el que hace falta que sea. ¿Vale? Hemos estudiado también sobre esos dos términos distintos que están en el libro de Éxodo. Póngase en la nueva naturaleza. No es algo que me da Él, sí me lo da, pero no me puede vestir. Yo tengo que ponérmela. Tengo que disponerme, librarme de una y disponerme, vestirme con la otra. Porque no somos máquinas.
a una máquina, tú la pones gasolina, tú le puedes prender fuego, la puedes destruir, la puedes renovar, ¿vale? Nosotros tenemos libertad para decidir si nos queremos renovar, si nos queremos destruir, lo que queremos hacer. Si nos queremos renovar, pues tenemos indicaciones. Y el camino está en el Tanaj. Aquí simplemente se repite. ¿Va? ¿Quieres librarte del pecado? Dispóngate dejarlo sobre el cordero. Eso te liberas de algo malo que hay dentro de ti. Y a medida que mires hacia en la, este espejo que es Torah, a medida que mires al Mashiach, esta obra de redención, hay una transferencia de identidad y de poder. Tú le das, él te da, hay un trueque. No te das cuenta porque la obra del, como decía sobre Nicodemo, tú no sabes cómo funciona la obra del Ruach, pero de momento ves que no, ya tienes otra mente, otra forma de ver las cosas, otro entendimiento, otra disponibilidad. Y el mal que querías hacer, entiendes, no porque te libraste de él, entiendes por qué está mal y no quieres más hacerlo. Es aquí el poder en decidir no lo voy a hacer. El poder del milagro no es que seas librado de un mal, sino es que tengas un poder de decir no. Esta es la puerta, tú manténle la puerta cerrada. Bueno, esas son las dos preguntas. Si Yeshua pagó el precio por mí, pecado, ¿soy libre del pecado? Sí y no. Depende. Por eso lo puse en mayúscula, porque de la naturaleza yo no me libero. Su obra no me libera, quiero decir, ¿vale? Pero si me dispongo, la, 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 la el poder de la redención obra en mi vida el cambio necesario y este cambio es lo que aquí se muestra con disponibilidad de vestirnos con la ropa buena. ¿Vale? ¿De qué cosa nos ha librado el sacrificio del Cordero? Pues de lo que dice en Colosenses, de lo que es la cuenta, el acta, ¿vale? Que guardaba toda la historia de todas nuestras transgresiones, de todo lo que hemos testificado y hemos puesto aquí sobre el altar, ¿vale? O sobre la cortina, sobre estas que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se salpicaba hacia ella, pues entonces queda borrada la constancia, la idea de lo que hiciste. Es lo que hace la muerte con la persona. Algunas personas, por desgracia, no entienden, lastimosamente, no comprenden que el hombre que ha muerto en el lago, que ha entrado en el lago de la Tevila, aquí queda como la historia de su existencia queda borrada por completo, como la historia de un mal que hizo queda borrado por completo, ¿vale? Entonces, aquí comienza una nueva vida, con la disponibilidad de vestirse con la nueva naturaleza, ¿vale? Para vivir conforme las indicaciones de la Torah y producir ropa blanca, ¿ah? Hechos buenos, conforme a la naturaleza, ¿quién? A la semejanza de Elohim. ¿Quién? ¿Qué obras produce? Justas y santas, ¿vale? Bueno, espero que les sea de bendición en el nombre de Yeshua y que a medida que comprendemos los principios, las leyes del Tanaj, todo esto que para muchos son rituales y tradiciones, que no ven el sentido de ellos, podamos a través de un buen entendimiento sobre estas leyes, qué es lo que se quiso enseñar en los escritos apostólicos, para que de esta forma saquemos buen provecho para nosotros y así poder obviamente ayudar a otros a encaminarse en lo correcto. Shalom a todos, que el Espíritu del Elohim de Israel, de Yeshua nuestro Redentor, nos ayude en crecer, madurar hasta la estatura de la plenitud suya.